Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Petro en el Criollo, el proyecto más informal e innovador de la cultura automotriz en Colombia. Hoy con un nuevo capítulo que sigue la secuencia técnica que hemos tenido en estos anteriores, con un tema muy importante y son sobre la realidad de los mantenimientos en Colombia. Hoy con un experto de marca, Petrolhead, ya conocido por ustedes, Miyagi, Heider, y pues con Sebastián. Y bueno, bienvenidos a este capítulo. Bueno, la idea de este capítulo, ¿cuál es? La idea es como poder aterrizar toda la información técnica y las herramientas que hemos venido pues trayendo con los especialistas en los anteriores capítulos y aterrizar eso al funcionamiento del vehículo desde el mantenimiento. Entonces, ya hablamos de la calidad de la gasolina, qué gasolinas encontramos en Colombia, hablamos de los aceites de una forma un poquito más profunda de realmente entender muy bien un aceite y hablamos de las suspensiones. Entonces yo creo que basado en esto podemos aterrizar un poco mejor estas herramientas, cómo las podemos usar en el día a día y en el momento de tener que ir a hacerle un mantenimiento al carro o hasta algo correctivo también con un objetivo puntual. Sí, ya hay un conjunto, o sea, ya en este momento todos los que manejen carros, sepan o no sepan, sean petroleros o no sean petroleros, ya saben qué combustible utilizar en su carro, cuál sería el aceite ideal que le deben recomendar en el taller, y ya saben también qué es, cómo se siente su carro y por qué se siente así, si tiene suspensión o no tiene, o sea, ya es un conjunto de cosas. Pero hay algo que va más allá y es el tema del mantenimiento, el in-house, por qué se lo hacen, cómo se lo hacen, los mitos, las verdades y más sobre lo que le recomiendan a uno respecto a lo que ya hemos hablado. Claro, y al final yo creo que el dueño del carro es uno y quien debería tomar ciertas decisiones es uno porque pues no necesariamente su mecánico seguramente sabe hacer un cambio de aceite, pero no necesariamente entiende las necesidades puntuales de su vehículo. Es usted quien lo usa, que sabe qué uso le da, que pues no sé qué combustible Sí, usa y cuál es su carro puntualmente y cuál debería ser, por ejemplo, el mejor aceite que debería ponerle a su carro. Y yo creo que pues partamos de la base, que no es un tema como tan de mantenimiento, pero creo que sí tiene un efecto finalmente en el mantenimiento y sobre todo en los temas correctivos, y es la gasolina que debería usar en su carro. Entonces, ya nos explicaron muy bien que la base que entrega Ecopetrol, hay ciertas variables y tal, pero bueno, la base que entrega Ecopetrol es 87, 89 octanos para corriente y y 99. 97 Exacto. octanos para extra. Partiendo de este punto, pues usted debería usar el combustible más adecuado para su vehículo, que es muy fácil de saber cuál es. Simplemente abre la tapita de la gasolina y ahí le dice cuál es el mínimo requerimiento de octanaje que pide su vehículo. Yo creo que partiendo de ahí hay un montón de implicaciones en Sí, cuanto al claro. mantenimiento, en Pero, cuanto al pero, aceite, pero en los etcétera. carros que lo tienen. Exacto. Es que hoy en día, por ejemplo, yo diría que el 100% de los carros nuevos necesitan extra, porque pues son o híbridos, son motorizaciones pequeñas que vienen turbocargadas, o los Claro, que son de aspiración natural vienen, uno sí, ve la claro. ficha técnica y la relación de compresión es alta. Claro, uno ve hoy Entonces, en día cosas como que a un motor 1.2 aspirado le sacan 90 caballos cuando eso Y hace es, unos sí, y es años. inyección directa usted y entra a tiene ver una eso y relación de son compresión relaciones alta. de 13-1. Entonces, Entonces, Claro, pero recomendación número uno, palabras más, palabras menos. guíese de eso. Sí, o sea, guíese Pero de eso y intente usar extra. pero ¿qué porcentaje del mercado colombiano son esos carros? Los híbridos, los nuevos y los que tienen la etiquetica ahí. Son muy pocos. Sí, no, no El son tantos. resto son los carros que ya vienen en reventa, que ya tienen sus años y que ha venido como de que yo compré el carro hoy y la verdad no tengo ni idea qué le aplicaba el el dueño anterior. anterior, ni qué aceite, ni qué gasolina, ¿sí me entiende? Y es donde entra lo importante de cuando usted va a hacerle su primer mantenimiento al carro o cuando va, de verdad tiene que hacerle algo al carro que acaba de comprar. Yo como usuario, ese es un buen Porque en punto. el nuevo, usted que trabaja con una marca y trabaja con carros nuevos, usted lo sabe, o sea, usted vende el carro, vende un producto y lo vende con unas especificaciones, así como cuando uno compra el celular y le dicen, cárguelo con el cargador de 20 watts, o el Exacto. que sea, ¿sí? Qué sé yo, no sé, de celulares. Usted lo dice así, usted le dice a Sí. su cliente, Y de hecho también hasta en el modo financiero ya hemos podido hacer pruebas y es también más rentable tanquear con extra que con corriente. pero bueno, no es que sea más rentable, sino que es, o sea, ustedes soportan la idea técnica de que es mejor la extra que la corriente. No, pero en rentabilidad también. ¿Por Digamos, qué? en mi carro, yo ya he hecho el experimento,
Con corriente hago 40 kilómetros por galón. Con extra hago 45. Y la diferencia de una tanqueada de corriente extra son 60.000 pesos. ¿Sí? No es valor absoluto. Y el kilometraje total que hago con la tanqueada de diferencia respecto a la corriente con extra recorro 80 kilómetros de más que con corriente. Bueno, ahí refuerza lo que hablábamos, es que Entonces, básicamente está... financieramente también es rentable en este caso, ¿no? Y, o sea, es rentable por un indicador kilómetros por galón y seguramente en el futuro va a ser rentable pues, por el desgaste del motor también. Mantenimientos. ¿no? Y eso lo está traduciendo, o sea, si el carro, si ese motor a su mismo régimen de manejo, porque usted es el mismo operador, da más kilómetros, ¿sí? Eso quiere decir que está haciendo un motor más eficiente, ¿sí? Con la misma plata, puede ser, o bueno, menos plata según su cálculo, pero con una gasolina diferente. Eso entonces sí refuerza el hecho de que es mejor echarle extra si en la etiqueta lo dice, ¿sí? Exactamente. Y es que yo creo que ya lo hablamos en capítulos Sí. anteriores y pues realmente si el fabricante le da ciertas especificaciones, por algo será, o sea, hay muchos estudios detrás de eso que respaldan eso. Entonces, cosa número uno, intente usar el combustible que El ideal. es algo que le va a ayudar realmente también a evitarse gastos en mantenimientos adicionales y correctivos posteriores seguramente, que ya pensándolo en lo que la gasolina le puede hacer al motor, pueden ser incluso demasiado costosos. Exacto. Y más allá de lo que dicen, de lo que hay en el argot popular y en los talleres que no son auspiciados por las marcas, ¿sí? Que llega el carro al taller y como es un carro aspirado, le van a decir, no, el aspirado es de corriente y a los turbos sí écheles extra. Y no es tan cierto. No, es tan cierto. sobre todo en los Hay- carros modernos, no es. Exacto. hay- Entonces, aterrizándolo al tema, a veces en los labores de mantenimiento, la labor más importante del mantenimiento la hace usted como conductor, así no tenga ni idea de qué es lo que está haciendo. Pero con solo manejar el carro bien y tanquearlo bien, ya eso es, y bueno, y lavarlo. Ese es el primer mantenimiento más básico que uno le debe hacer a un carro. Algo que me Lavarlo. parece importante tener presente en la cultura de los mantenimientos es que generalmente pues, mucha gente, y hasta a veces yo me incluyo ahí, uno hace el mantenimiento hasta que le falla la parte. ¿Sí me Pues, entiendes? Sí. ahí los mantenimientos se clasifican en varias... Preventivos y correctivos. Preventivos y correctivos. Pero Si usted deja que se vaya hasta el correctivo, pues claro, va a valer más que un preventivo. a eso Un voy. preventivo siempre está antecediéndose al correctivo y no deja que... Por pase. ejemplo, ahí hay un punto, yo diría, muy importante para hablar y creo que es de mitos y realidades y es justamente el aceite de la caja. Hablando de correctivos versus preventivos. De hecho, en muchas marcas, o sea, el concesionario, lo he vivido como cliente, la recomendación es deje eso quieto. No Sí. le cambie el aceite porque eso no, déjelo ahí quietico. Nunca en la yo me vida estoy cambie el con aceite. eso. A mí también me han dicho lo Y, mismo. Diferentes talleres. Es por yo siempre he dicho que es por una desinformación e ignorancia estructurada que viene desde la fábrica. Porque claro, digamos hay un carro, una marca americana, ¿sí? La que sea que quieran nombrar, Chevrolet, Ford, Jeep, Chrysler, la que sea americana, llega con un plan de mantenimiento que a la caja solo hay que trabajarla después de los 200.000 kilómetros. Claro, porque ellos lo calculan allá en el terreno de ellos plano. En el uso de ellos, que Sí. 200.000 kilómetros fácilmente es 1 año y medio, 2 años Claro, de uso. pero de geografía plana, ¿sí? Y llega aquí el carro calculado para eso, y en los primeros 60.000 kilómetros usted ya lo llevó 5 veces a la costa. Ha ido a Manizales, ha subido la línea, nomás ha ido hasta La Vega. Sí, Marica. si no nos vayamos tan lejos. ¿Sí me entiende? Entonces Sí, sí, sí. ya no aplica ese plan de mantenimiento. Entonces, claro, ya la desinformación vino desde la fábrica. La fábrica le dijo al concesionario, este plan es para 200.000 kilómetros el cambio de aceite, pero está calculado que casi que ni tiene que cambiarlo, ¿sí? El carro se vende, el cliente se va con esa idea, se lo vende al otro cliente a los 100.000 kilómetros, el aceite sigue nuevo. Que es algo muy parecido a lo que pasa con el aceite de motor cuando recomiendan cambiarlo cada 15.000. Eso es en Tal ciertas cual. condiciones de uso. Entonces, entienda cuáles Todas las son las marcas. condiciones de uso que tiene aquí en Colombia. Acá, pues como una media general, esto variará obviamente dependiendo de las marcas, pero una media general es a los 50.000 kilómetros o 3 años, el ideal es cambiar el aceite de la caja y el filtro. Es dependiente, sí, pues en un carro promedio, pero es dependiente. Por ejemplo, hay casos de, no sé, un carro, un supercar, y que el aceite de caja se cambia por ahí cada 15.000 o 20.000 kilómetros de una transmisión automática.
Sí, es que Aunque hacerle sea un 50.000 mito, a un aunque supercarro. la gente diga o sea, no existe una pieza de una caja automática, hasta donde yo conozco, ¿no? No existe una pieza totalmente sellada, aislada y que no tenga mantenimiento, no existe. O sea, todas están fabricadas, calculadas y pensadas para un mantenimiento porque traen unos filtros que son intercambiables y demás, ¿sí? Entonces yo lo hago así, entre 20.000, claro, un carro de calle 50.000 o algo así, pero nunca lo que dicen que no. Resulta que en el concesionario cuando compré el carro me dijeron que eso era de por vida. No pasa, y No hay, no hay un aceite que dure de por vida. ok. O sea, Sí, se va a degradar, o sea, sufre sí, desgaste, tiene temperaturas altas que cambian sus propiedades, etcétera. O sea, a eso hay que ponerle un poquito de sentido común. exacto. Ahora, si no, el carro tiene 10.000 kilómetros, pero lo he metido en 25 track days en 10.000 kilómetros, de pronto también considere que va a tener un desgaste prematuro No, en esos líquidos y en otras, y en otras o a partes. piques, Por las temperaturas que sube la caja. sí, Claro. o a piques, o es tracción trasera, entonces me gusta salir a hacer burnouts en el carro. Y o sea, ahí cada vez que hace eso va bajando el nivel de estado óptimo del fluido de la caja y de la caja como tal. Pero eso pasa porque, lo que les digo, es un tema social de lo que se ha venido construyendo aquí hace muchos años. No, a las cajas automáticas no se les hace mantenimiento y a las que les hacen eso es un problema y reparar una caja automática es un problema y casi nadie lo hace y eso es, ¿sí? Son muchos tabús lo que se crea sobre esas cosas. Entonces, al final hay que informarse un poquito mejor y tener sentido común, sobre todo. Entonces, bueno, ¿qué es un mantenimiento básico, por O sea, ejemplo? O sea, ¿cuáles son las primordial. cosas de las Lo que que les uno digo, debería estar pendiente siempre? Yo aprendí eso hace muchos años, él me lo dije, tiene toda la razón y yo también lo respaldo. Y el mantenimiento más básico que usted le va a hacer a su carro, literal, es primero manejarlo conscientemente para lo que lo debe usar, ¿sí? Porque es mantenerlo, eso es mantenimiento de la máquina, mantenerlo en el tiempo, Ok. ¿sí? Sí. Y en eso incluye lavarlo, Hijo de pucha. ¿sí? Lavarlo, es el primer mantenimiento que yo digo, es el primero, o sea, lo más básico es lavarlo, mantenerlo. Porque hay parte que se mantenga todos los componentes del carro, mientras que usted haga unos procesos de limpieza rigurosos. Así usted no tenga ni idea de cuándo cambiar un aceite, pero que el carro usted cada mes por lo menos lo lave por debajo, ¿sí? Lave el motor, que hay que hablarlo ahorita, ese mito de que no hay que lavar el motor, eso es totalmente falso. Sí, no Sí, hay que. Yo creo depende que de la sí. forma de lavarlo, Claro, pero de sí hay formas. que lavarlo. No, pues yo hace unos años tuve un sitio que se dedicaba a esto y les puedo decir que nunca tuvimos ningún problema y lo lavábamos, pero sí hay que saber lavar el motor. Claro. O sea, como todo en la vida, así como hay que saberle hacer mantenimiento, si lavar el motor se puede, pero sepa hacerlo en un sitio que tenga por lo menos algo de conocimiento sobre el tema, que sepa qué componentes pues realmente hay que proteger de Claro. que no se les puede poner agua a presión, etcétera, etcétera, pero sí, o sea, Por ejemplo, se puede y sí. se debe, de Claro, hecho. por ejemplo, lo que hablábamos en el capítulo pasado con Jean-Pierre, que habían unas piezas móviles flexibles en la suspensión, los bujes. Sí. Son cauchos. Y si usted dura con su carro 100.000 kilómetros, el mismo carro del que estamos hablando, los 100.000 kilómetros, y nunca le ha pasado agüita por debajo y él lleva 100.000 kilómetros acumulando barro en esos cauchos, ¿cómo pueden estar? ¿Sí? Claro. O sea, y eso es básico. Eso me parece que es mantenimiento básico. Lave su carro. O sea, ya después de ahí sea riguroso con el plan de mantenimiento que tenga. Que si cada 5.000 kilómetros tiene que cambiar el aceite cada mes. Oh. Si ahí entramos al tema de los aceites. Si el dealer dice que cada 8.000, pues llévelo cada 8.000 al dealer. Pero nosotros por consejo y en lo que ya hablamos en el capítulo, lo ideal es antes. Un poco antes. O por y tiempo. ahora, sepa claro, muy eso. bien, investigue. La verdad, hoy en día estamos a un Google de saber exactamente A un qué es lo que ChatGPT. necesita. O a Hasta un un, ChatGPT, sí, eso es decir. que la verdad también le puede preguntar exactamente qué referencia le funciona y por qué a su carro. Ya sabemos que si la recomendación de uso de aceite es 5W30, eso no quiere decir que cualquier 5W30 al mercado le funcione. Hay que mirar también, como lo vimos en capítulos anteriores, la norma del aceite. Entonces, que por lo menos cumpla esa norma, que ya si usted de pronto le da un uso un poquito más exigente a su carro, volviendo al tema de pronto de track days o de cosas así en donde se exige el carro, o realmente usted es una persona que disfruta, no sé, en carretera andar rápido y exigir su carro, pues de pronto ya entramos a hablar de las bases de los aceites. Entonces de pronto busque un aceite que tiene una base un poquito más o sea, un poquito más refinada. Realmente creo que Sí, es exacto. como el tema, y use el aceite que mejor le funciona a su carro y también tenga en cuenta esos parámetros de uso que usted le da. Entonces lo primero no es solo llegar a una serviteca y cámbiale aceite al carro y allá le ponen cualquier 5W30 y cualquier filtro. Hay que
entender un poquito mejor cuál es el aceite que le puedo poner, por qué escojo este aceite. Lo mismo con el tema de los filtros. Pues realmente el ideal es siempre usar los filtros originales, o sea, esto ya es un tema de materiales y no es la misma calidad de material y la misma calidad de filtrado que puede llegar a tener un filtro de aceite chino de marca X a un aceite, pues a un filtro de aceite Original. ojalá de la misma marca o en su defecto de una marca muy reconocida, pues conocemos muchas, ¿no? Manfilter, bueno, o sea, hay muy buenas Dependiendo de la marcas. línea del carro, ¿no? En los bags hay ciertas marcas que son fuertes para eso, Está Febby el y todo eso. BMW está así, Manfilter, todo eso. Sí, más allá de eso es como que, o sea, guíese de las cosas básicas en las que usted viera la fija, como el ejemplo del celular. ¿Sí? ¿Cómo le va a ir mejor usted con su celular? Si con piezas aftermarket o con el cable original y el cargador original. Con el cargador original vamos a la fija y puede que dure más, pero va a valer más plata. Así pasa con el carro. Si Y va a desgastar usted mete el filtro de aire original, en caso bueno, va a valer más plata, pero usted sabe que va a conservar el motor. ¿Sí? También en lo que usted hablaba, uno habla de mantenimiento de un carro y toda la gente solo se refiere y como que le cae de una vez el cambio de aceite del motor. Sí. Pero se olvida del resto de elementos que están ahí y que uno casi no le presta atención. Por ejemplo, yo me estrellaba con un tema también que he venido como que ya concientizando a mis clientes, es el tema del filtro del aire acondicionado. Una vaina básica y que si acaso en el concesionario lo cambie y es cuando toca, cuando dice ahí. Y uno no se está dando cuenta que, claro, Bogotá es una ciudad insegura, usted anda con sus vidrios arriba todo el tiempo, con el aire acondicionado prendido y aspirando lo que ese filtro está dejando de entrar. Y Casi nunca lo es cambia. una ciudad insegura y demasiado contaminada. Entonces, claro, usted le hace mantenimiento al motor con aceite nuevo, pero usted está todos los días envenenándose con ese filtro totalmente tapado de tierra y usted aspirando eso. Y uno no Sí, lo hay un calcula en montón de mantenimiento. contaminantes y de cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, ¿qué más hay que hacerle, digamos, cuando pienso en hacerle un mantenimiento periódico al carro? Listo. Aceites, filtros. ¿Qué más es recomendable periódicamente revisarle al carro? Siempre alineación, balanceo. O sea, uno, lo que le digo, solo nombra los componentes que están en funcionamiento. Claro, usted el motor lo ve prendido, la caja usted la está trabajando, el diferencial está girando, pero no se está dando cuenta que la suspensión a toda hora se está moviendo en todas las direcciones y eso se puede desajustar. Oye, que acá Puede las cambiar. carreteras no es que ayuden mucho a mantener la alineación, ¿no? No, Claro, de hecho, no, la alineación aquí no dura mucho, o sea, muy de verdad, la alineación varía fácilmente real. porque uno coge un hueco muy fuerte por ahí de Exacto. vez en cuando, las losas de la autopista norte, lo que sea, y Calibrar el aire, todo eso. Eso. Entonces pasa que usted en su carro cambió las llantas, cuando ya le toca cambiar llantas, dice, no, que llantas tan malas, no me duraron nada. Venga, pero es que si usted nunca balanceó, nunca alineó, nunca calibró aire, pues esperaba que le duraran. ¿No? Es mamón, pero un mantenimiento completo bien hecho. Es largo y es grande, pero funciona. En la vida útil del carro funciona muy bien. Usted lo entonces hace. o sea, hay que hacer como un checklist básico en este tema, entonces aceites, filtros, pues mandar a alinear el carro, la verdad creo que eso Sí, nunca sobra, o sea, sí. siempre tiene algo descuadrado, una medida Crear por un mínima balanceo que sea, también. siempre, o sea, eso es sí o sí, revisar la presión de las llantas, de hecho, pensando en el consumo de combustible, es algo que uno debería hacer por lo menos cada 15 días, porque pues obviamente también las llantas, pues la presión varía y cuando la llanta no está en el punto ideal, si está muy inflada, se va a comer las llantas primero, El desgaste. Sí. se va a sentir, pues hasta va a afectar otros componentes de la suspensión porque Se pues no siente tiene una total. amortiguación para la que está diseñada. Si está muy inflada. Y si está muy desinflada, seguramente también se traduce en consumo de combustible, también se va a acabar la Desgaste de llanta. Eso también es algo básico e importante. ¿En qué momento revisa uno, por ejemplo, componentes un poquito más complicados como bujías? Digo, es que también es dependiendo del carro. Por ejemplo, un Sí. carro modificado, un carro que no sabe que lo llevan a track de no sé qué, en cada cambio de aceite casi que uno debe revisar. Por ejemplo, BMW específicamente, ya los motores de inyección directa, dice que las bujías creo que duran como para más de 60.000 kilómetros. 60.000. Algo así. Yo le puedo mostrar motores con 20.000 kilómetros y las bujías están para cambio De esos. de esos. ¿Sí? Entonces, si BMW se espera hasta los 60.000 kilómetros, va a encontrar que el carro ya perdió fuerza, Por ejemplo, algo está que consumiendo yo creo que gasolina. muchos ahí les está surgiendo esta pregunta en este momento. ¿Cómo saber que la bujía está por acá?
pues son procesos técnicos. Bueno, ¿cómo saber usted como conductor del carro? Puede haber una pérdida de potencia, mayor consumo de combustible, ¿sí? Y uno no lo toma tan allá porque, claro, uno dice, no, pues es que BM me dice que duran 60.000. Pero pues, o sea, Es que a veces, o sea, es decir, el fabricante tiene unas indicaciones muy claras, pero pero con un cálculo muy ideal. sí, o sea, pero en condiciones ideales. Que Y nosotros hay otra país. cosa, ya hablando, digamos, más a nivel criollo, que lo he vivido también como usuario, y es que muchas veces el concesionario no me suministra, pensando en el aceite ideal para mi carro. O sea, hace poco, de hecho, aquí nos pasó, porque siempre compraba para un carro el aceite en el concesionario, los filtros en el concesionario, y como que no me fijé al momento de comprar, y cuando llegamos acá pues habían cambiado la marca. Entonces revisamos si ese aceite cumplía la norma pues que exige el carro, y no la cumplía, por ejemplo. Entonces pues hay que siempre estar atento digamos, de estos detalles, para evitar ponerle el aceite incorrecto al carro, que al final, como decía, no es la sangre del motor, o sea, es ponerle la sangre incorrecta al carro, y eso puede traer de ahí en adelante una cantidad de problemas por algo, pues por algo que se pudo haber evitado simplemente mirando cumple o no cumple la norma. Sí, uno Por no, haberle preguntado a ChatGPT, mándele una foto y dígale, este es el aceite recomendado para tal y tal motor. Punto. uno no lo cree, pero pues así como puede sonar raro, pero suena real, no siempre el concesionario sabe exactamente lo que necesita su carro, ni lo tiene calculado. O sea, es real. Porque está, lo que les digo, ellos se rigen a un plan de mantenimiento que ya está desde la fábrica, ¿sí? Son estándares Un operacionales ideal. que ellos tienen. Claro, ellos se tienen que basar en eso, ¿sí? Pero aquí la realidad es otra, y más si somos petrolhead, pero ellos, y que los planes de mantenimiento hay que se corren totalmente, lo que les digo a las bujías. O sea, pueden durar, los 60.000 no duran 20.000, y el aceite de caja dura menos de la mitad de lo que dice el concesionario. Y un refrigerante. Y la mayoría de las ciudades principales de Colombia tienen pues mucho tráfico, entonces, claro, 60.000 kilómetros está pensado pues en un lugar en donde el carro a todas horas se está moviendo de pronto a 80, 100 kilómetros por hora. Acá, la verdad, la mayoría del tiempo el motor sigue prendido, sigue haciendo todo, Sí, el todo lo que cálculo tiene de que horas hacer, de trabajo pero, está. pero en horas de trabajo uno se la pasa quieto en un trancón, pero el motor igual sigue funcionando, las bujías siguen teniendo desgaste. Entonces sí, es oportuno revisarlas No, y que ese más es un seguido. margen de trabajo donde el motor tiene mayor temperatura, ¿no? Además, Entonces, hay que por tener eso, eso por eso el presente. aceite realmente no dura lo que se estima que debería durar, también es por esas condiciones. No es que el aceite sea malo, Sí. ni que uno no, es que no sé manejar y el aceite se me daña muy rápido. No, obviamente no es eso, sino son las condiciones de uso, que son un poquito extremas. Realmente Son diferentes. es más extremo tener el carro parqueado en un trancón al mediodía con el sol tanto tiempo, que estarle Sí, dando ir a por la 4.000 autopista. revoluciones constantes. Exacto. Sí, es que no es que Recibiendo uno bien. quiera de verdad decirles que todo tienen que cambiarlo antes, porque todo está dañado, no, sino que caigan en cuenta de que un mantenimiento aquí en Colombia es muy diferente a lo que usted ve en internet o a lo que ve en foros y reviews, porque es que aquí las condiciones son bien especiales, por todo, la geografía, los trancones que tenemos, la pata que uno le da, ¿sí? Y eso hace que sea más minucioso el mantenimiento. Hasta la calidad de los productos. Sí, eso también es otro, pues lo que hablábamos también, lo de los aceites. Que aquí no, a veces no llega el aceite exacto para el carro con la especificación exacta. Y así pasa con los filtros, o sea, uno se rige y uno está acostumbrado a utilizar las marcas más reconocidas. Si no son los originales de la fábrica, pues las marcas más reconocidas, que son los homologados, ¿sí? Muy cercanos. Pero más allá de eso, hay un reguero de piezas más aftermarket de muchas calidades, y eso es lo que reina acá en Colombia. Yo Calidades y creo que precios. es importante, bueno, cuando uno tiene el carro nuevo, o cuando uno compra el carro 0 kilómetros, es chévere, porque al final igual uno sabe todo lo que le ha pasado al carro. Sí, o Sí. sea, si uno es el dueño y siempre lo ha tenido desde 0 kilómetros, Igual está es sobre chévere. una garantía. Tiene una garantía. Pero aun cuando se pasa, o ya no tiene la garantía, pero usted lleva 5 años con ese carro desde que lo sacó el concesionario, pues al final usted sabe más o menos qué le ha hecho al carro, qué le ha pasado, en fin. Pero ahora, algo que pasa mucho, cuando uno compra un carro usado, yo creo que cuando más hay que estar rigurosos con el tema de mantenimientos. Por ejemplo, mi forma de ver siempre que compro un carro usado, independientemente que medio conozca quién era el dueño y tal,
Yo prefiero siempre hacerle una revisión minuciosa. Y por ejemplo, Sí, cuando, eso sí es un cuando consejo hablo que yo de, siempre he dado. O sea, Yo llamo borrón y cuenta nueva. y cuando hablo de fluidos, yo prefiero siempre cambiarle los fluidos. ¿Por qué? Porque no sé si el man, sí, decía 5W30, pero no sé si cuál 5W30 le estaba poniendo. Si era el indicado o cualquier 5W30. Líquido de frenos, pues eso es vital también, eso es otro apartado también. Una vez se encuentra el carro con... No, sí, le hice todos los mantenimientos en el concesionario, pero todos los de aceite. Pero allá en el concesionario le decía, no, es que el de frenos vale un poco más y se demora más. No, no, solo aceite. Cuando uno ya lo llega a ver acá, el líquido de frenos es totalmente negro y está bajito y... ¿Sí? Oye, que el líquido de freno es algo también que se desgasta y la gente Se no le desgasta y está presta tanta sujeto atención. a muchas condiciones que uno no creería. Si su carro, si usted vive en la sabana de Bogotá, el líquido de freno se cambia diferente que si usted esté viviendo aquí en Bogotá. Es diferente lo que va a durar. Y uno no lo cree, No ¿sí? Hasta que revisa uno ya lo eso. y demuestra. es diferente al que vive, no sé, en Armenia y coge la línea una vez al mes. Tal Súper cual. diferente el Tal cual. desgaste Entonces, no del siempre lo líquido. del concesionario, lo que volvemos al mismo punto. O sea, tiene que aterrizar es a las condiciones reales. Los mantenimientos tienen que hacerse, y más allá de los mantenimientos, las revisiones. Tiene que estar revisando el carro periódicamente, todos esos elementos. No solo como que cambia de aceite y ya asumo que el resto está bien porque solo lleva 10.000 kilómetros desde la última vez que lo hice. Sí, puede que no, porque las condiciones... Por ejemplo, hay cambian. condiciones que uno a veces omite mucho y es la tierra. Cuando el carro se usa mucho en terrenos donde destapados, en donde hay mucha tierra, primero, pues obviamente los filtros tienen un desgaste anticipado porque dejan de surtir el efecto que deberían surtir. Obviamente se tapan, naturalmente se tapan. Dos, las partículas que alcanzan a filtrarse y terminan incluso de cierta forma haciendo combustión y demás, hacen también que la propiedad detergente del aceite y tal, pues tenga, o sea, digamos que acelere ese proceso, es decir, el aceite también pierde vida útil bajo esas condiciones. Y creo que es importante también tener en cuenta, pues, digamos, esa referencia. Pero bueno, digamos que si yo compro un carro usado dentro de un parámetro normal de kilómetros, 40.000 kilómetros, ¿qué recomienda revisarle a ese carro así como norma general? Revisarle absolutamente todo. O sea, Lo que veníamos hablando. Pues desde el proceso de compra, Todo. ¿no? O sea, llévelo y hágale un buen peritaje en un sitio especializado en peritajes, que esté avalado, que le entregue un formato, ¿sí? Oficial. Pero aparte de eso, llévelo, trate de llevarlo a un taller de confianza, experimentados en la marca, que revisen bien, porque a mí me parece que en los peritajes se da por entendido muchas cosas del carro. O sea, como que ellos revisan el kilometraje, lo ven y no revisan tan a detalle. Y siempre se encuentran cosas No, y que más. hay muchos peritajes Claro. que son como alineados más como a siniestros o cosas así, no Pues tanto al que eso es mantenimiento. lo relevante, ¿sí? Pero pues que el el carro mantenimiento no haya también. sido así estrellado. Claro, porque ellos lo toman es como que si es viable comprar ese carro, o sea, si está bueno o malo, ¿sí? Y lo clasifican en eso, en si está estrellado, si ha tenido reclamaciones, todo eso. Porque dicen, bueno, si el aceite de caja está malo, pues no es grave porque es algo que el siguiente dueño se lo va a arreglar, ¿sí? Es mantenimiento. Si el carro es comprable. Sí, porque son consumibles lo que hay que meterle después, ¿sí? Pero concretamente, ¿qué es todo? Entonces yo llego, compro el carro, usted me lo trae, tiene 40.000 kilómetros, yo le diría, vea, de una vez, cambio de aceite de motor, cambio de aceite de caja, si es una caja, si no es una transmisión automática. Si es mecánica, es una revisión, ¿sí? El aceite de transmisión mecánica dura un poco más, ¿sí? En lo que yo he visto. Depende también de la marca, O obviamente. sea, mecánicos también hay que cambiar aceite. Claro. ¿Tienen aceite o Porque valvulina, no? esos son consumibles, los aceites siempre son consumibles. Y están sujetos a temperatura, Fricción. a fricción, Vea, pues. ¿sí? Siempre. Los Y- diferenciales, por ejemplo, Y mucha en un gente plan no de sabe que mantenimiento siempre va a estar. mucha gente no sabe que los diferenciales hay que cambiarles el fluido también. Y eso Bueno, es algo sí. que también está en constante fricción, temperatura. Exacto. Y un punto importante, como paréntesis, si el carro no ha cumplido el kilometraje por tiempo, hágalo. Sí o sí, hágalo. Así usted, cuando le hagan la prueba del aceite y el aceite salga perfecto, nuevo, bótelo, cámbielo por tiempo. Siempre va a haber una degradación, siempre va a haber condensación. Así el carro esté parqueado dentro de una burbuja. Hay que hacerle el mantenimiento. Si lo dice por tiempo, hay que hacerlo. Entonces, revisamos Entonces, digamos fluidos, Fluidos. en Fluidos general, completos. todos. Filtros completos en general.
el filtro de cabina, el filtro de aire, el filtro de gasolina si lo trae, que ya casi ninguno lo trae externo, sino todos son incorporados, filtro de aceite y el líquido de frenos. Revisar, pues si el carro es de correa, bueno, ya hoy en día casi no hay carros de correa de repartición, sino de cadena, pero revisar pues un estado general de fugas, ¿sí? Eso le dice a usted cómo está el carro de verdad, revisar suspensión, el estado de unos bujes, eso va a cargarle y va a sumarle problemas después si usted lo va dejando así, lo va dejando como que se degenere, eso va a hacer que se dañen rodamientos, se dañen amortiguadores, ¿sí? Pues eso comienza desde una falla pequeña hasta que ya se vuelve algo grande. Que exacto, ese es el mantenimiento preventivo. Por ejemplo, con los bujes, y ahorita que en nuestro último capítulo hablábamos con un especialista en suspensiones que es Jean-Pierre, pues entendimos lo mucho o sea, que estos componentes flexibles hacen en el carro y a todas horas, o sea, no hay, la única para que esos componentes no estén haciendo algo es cuando el carro está parqueado. De resto, en todo momento, pues obviamente un caucho que lo estamos sometiendo a ciertos esfuerzos, pues no necesariamente tiene que estar roto. No, que es lo que normalmente la gente espera, que ya cuando el buje, mejor dicho, está en 4 pedazos lo cambia, pero muchas veces también cambia las propiedades como de flexibilidad, no sé cómo. Fatiga. Sí. Entonces, revisar eso, revisar bujías, o sea, todos los elementos consumibles que puede tener el carro en ese momento, ¿sí? De pronto cuando es inyección directa, los inyectores de inyección indirecta se aglutinan muchísimo de tierra. Y uno nunca piensa en hacerle un mantenimiento a un inyector. Y que sí, pero bueno, ahí hay un dilema. Por ejemplo, yo soy de los que piensa o sea, bajar un inyector y limpiarlo puede ser contraproducente porque cambian a veces las tolerancias en las que funcionan, ¿no? Vea que no, porque un inyector como tal por construcción trae unos microfiltros incorporados. Y cualquier cosa que tenga un filtro está habilitado para mantenimiento. Un filtro... Eso sí, eso se puede cambiar, ¿no? Claro, o sea, un filtro lo que hace es retener, ¿sí?, suciedad, almacenarla, hasta que usted le haga el mantenimiento y renovar eso. ¿Sí? Entonces ahí ya se está diciendo que tiene que haber un mantenimiento. O sea, en los inyectores también hay filtros que se cambian. Hay microfiltros. No sabía en los inyectores de indirecta, ¿sí?, los inyectores normalitos, clásicos, hay microfiltros. ¿Y en los de inyección directa? También, pero es más difícil, más complejo el mantenimiento de los inyectores, ¿sí? Es más difícil uno poderlos desarmar. Y bueno, ¿y usted qué opina, por ejemplo, de los aditivos que sirven para limpiar todo el sistema, incluso los inyectores? Básicamente, si usted limpia el sistema, eso en algún momento va a pasar por las cámaras de combustión. Usted lo que está haciendo es que eso se lo coma el motor, lo gestione y lo bote, ¿sí? Mientras que si usted, en vez de esperar a que el motor gestione toda la suciedad que tiene el tanque de gasolina y las líneas de gasolina de los inyectores y pase el motor, usted lo que hace es bajar los inyectores y limpiarlos, pues es suciedad que le está quitando el motor antes de que se la coma. Con los aditivos, ellos lo que hacen es degradar toda esa suciedad, la encapsulan, ¿sí?, en sus propiedades y hacen que pase por la gasolina normal que se consuma en el motorizarlo, ¿sí? Pero ¿qué tanto usted sabe que eso sí se está encapsulando y está saliendo total y no está metiéndose más al motor? ¿Qué es lo que pasa con los aditivos de lubricación que van en el aceite? ¿Sí? Y han escuchado, y no son mitos, un aditivo de esos puede hacer desprender tanto material, tanto gin del motor, o tanto particulado de aceite que lo tapa. Y puede frenar el motor y romperlo. Sí, eso puede ser contraproducente también. Claro, hay que ser pensado en eso. Por ejemplo, yo hablo mucho sobre eso de aditivos con clientes, eso de lubricación, todo ese tema, y no para todos los motores es bueno, ¿sí? Si yo llego hoy y le echo a mi E36 casi 200.000 kilómetros, le aplico un aditivo de lubricación, estoy seguro que yo me voy a tirar el motor. O sea, voy a desprender todo eso. ¿De lubricación o de flush? ¿Como de limpieza? Exacto, ese flushing que hace que usted aplica el aditivo antes de cambiar el aceite, ahí se degrada todo eso, yo estoy seguro que va a tirar el motor porque todo eso se desprende y no tengo cómo yo garantizar que todo eso salga. Y cuando hablamos de un carro nuevo, yo compré el carro nuevo y digamos que soy estricto con los mantenimientos. Y con el aceite. Es recomendable pues cada cambio de aceite un flush, primero. Y segunda pregunta, usar, no sé, cada 2.000 kilómetros ponerle un aditivo para limpiar
el sistema de inyección y no dejar que se acumule. Para el sistema de inyección serviría si usted lo hace acucioso desde el principio, ¿sí? Y no está dejando que se retenga eso. Ok. El de lubricación, si usted cambia el aceite al tiempo que es, pues no veo para qué en el momento, ¿sí? El aceite, si usted lo mantiene en las horas que son, en los regímenes de revoluciones del motor, si se mantiene la presión que es. O sea, ¿en qué caso sí recomendarías el flushing? En un caso intermedio, digamos un motor por ahí con, no sé, unos 80.000 kilómetros, va a hacer usted un cambio de marca de aceite y usted previo a una revisión del técnico sabe que no se está generando ese barro en el motor. En ese caso, sí, un motor sano que puede hacer eso. Usted sabe que no va a desprender nada grave. Para eso hay herramienta especializada. Un mecánico puede meter una cámara, un endoscopio al motor y revisar absolutamente todo eso antes de aplicar un aditivo. Sí, un flush de esos, Ok. a mí me pasó una vez con un carro que un flush de esos hizo unos daños tremendos. No, bueno, no el flush como tal, sino más bien el estado en el que estaba el carro. Claro, Pues obviamente esto lo que hizo fue justamente no era desprender los candidato lodos. para eso. O sea, ya si está en un punto muy avanzado, ya toca desarmarlo para limpiarlo. O sea, un flushing no le va a, o sea, si desprende todo eso, se lo traga el motor y se jode. O sea, ¿sí? O sea, va previo a evaluación. O sea, todo lo que estamos hablando de mantenimiento va previo a evaluación y previo concepto técnico de la persona que lo va a hacer. Bueno, y hemos hablado de mantenimiento como para mantener operativamente la máquina correctamente. Otro tema ahí, por ejemplo, el ajuste del carro en general. ¿Qué se puede hacer para mantener el carro ajustado? O sea, en cuanto a periodos de mantenimiento, ¿uno qué debería hacer para mantener el carro ajustado? Y lo que hablábamos de la suspensión, o sea, comenzando desde ahí. El carro se está desajustando es porque la suspensión no está haciendo el trabajo ideal. O usted le metió las llantas de un perfil muy bajo o unas llantas muy anchas, o lo bajó con la suspensión que no era la ideal, como hablamos en el capítulo anterior, y eso va a traducir en que se desajuste. O bujes muy rígidos también puede Exacto, ser. exacto. También hay que entender que todo carro se va a desajustar en algún punto. Claro, no, Porque más en esta topografía. hay una obsolescencia programada de todas las piezas del carro. ¿Sí? Y en algún punto eso va a tender a sonar, a moverse. Hay marcas que lo hacen más pronto que otras según pues, el nivel de... Igual, digamos, dentro de mi plan de mantenimientos, yo debería incluir un ajuste de suspensión cada 10.000 kilómetros. Sí, yo lo haría, de hecho. Y el interior, por ejemplo, hay marcas. Yo conocí con McLaren. Pues obviamente estamos hablando de algo muy específico y que no Sí, aplica para casi no. muchos de los que están viendo esto, pero dentro del plan de mantenimiento para los Spider aplicaba un reajuste de todo el tren del techo, ¿sí? De toda la construcción de todas las piezas móviles que tenía para la capota. Y eso garantizaba que no se desajustara a futuro, porque eran las piezas móviles, ¿sí? También aparece, creo que en Ferrari lo tiene, McLaren lo tiene, todos esos de reajuste y retorqueo de todas las piezas de los pisos planos por debajo. ¿Sí? Entonces, usted en qué periodo de mantenimiento usted tiene que coger como 80 tornillos que trae por debajo del piso plano y torquearlos y marcarlos. ¿Sí? Ok. Y eso son cosas de mantenimiento pues que se ajustan al tipo de carro. Que yo creo que pues estas marcas lo tienen como en su Claro. plan de mantenimientos, pero eso no exime que obviamente cualquier carro Claro. debería tener. Es que eso es lo interesante del mantenimiento. ¿Verdad? Si hay una marca de esas, de reconocido, o sea, con reconocimiento, que tiene toda la tecnología de la ingeniería, ¿por qué no pasar eso y por qué no copiar eso bueno y aplicarlo a marcas más normales? O sea, si yo tengo, no sé, la marca más corriente del mercado, yo también puedo aplicar esos planes de mantenimiento en mi carro. ¿Por qué no? O sea, el retorqueo, sí. reajustar y retorquear cada vez que hago mantenimiento de una pieza, yo lo puedo aplicar. Así no lo diga el plan de mantenimiento, pero eso va a sumar a que al final su carro se mantenga aún mejor de lo que está calculado. Que esa es la conclusión a la que quería que llegáramos, que es lo que yo he entendido de todos los podcasts que hemos hecho últimamente, y es que pues no tengo que limitarme únicamente a lo que dice el manual, Exacto. sino que tengo que ponerle sentido común también al tema del mantenimiento. Entonces, el aceite que uso correspondiente al uso que yo le doy al carro. La gasolina, bueno, ya hablamos de eso. Ahora, si vivimos en una ciudad como Bogotá, que tiene demasiados baches, demasiados huecos, pues no está de más incluir, aunque el manual de pronto el fabricante no lo diga, porque de pronto está pensado que el carro anda en Europa donde no hay un hueco, pues no está de más poner dentro de, como cosa mía, cada vez que le haga cambio de aceite a mi carro, hacer un pequeño checklist adicional, donde por ejemplo, torquear la suspensión puede ser. Es que sí, el tema básicamente es, entre usted más invierta en mantenimiento preventivo, más va a ahorrar en mantenimiento correctivo. Ahí está.
y A lo menos que se va. va a aburrir del carro, que yo creo que eso es algo que le pasa mucho a los petroleros. Por ejemplo, a mí cuando el carro está desajustado, o sea, es que es algo que no me aguanto del carro, como que me aburre mucho usar el carro cuando está desajustado. O sea, Sí. me hace querer cambiarlo. Pero pues eso se puede evitar también, o sea, todo depende pues de qué tanto quiero durar con el carro, qué tanto quiero mantenerlo perfecto. Yo creo que los Petrolhead siempre queremos tener el carro Sí, perfecto. es parte de eso, o sea, así Ideal. como uno busca que ande también que se vea como una máquina ahí perfecta, como de museo. Y pues eso se logra haciendo usted acucioso, mamón, si usted no hace sus mantenimientos usted mismo porque pues no tiene las herramientas o no sabe eso, entonces joda, o sea, que le revisen al carro, que le hagan, se invierte un poco más, pero a la final usted va a ahorrar plata cuando ese carro pueda llegar a joder, ya no va a joder como es, como podría, porque ya usted ha ido como protegiéndolo de muchas cosas. Uy, y que protege el desgaste de piezas que pueden ser un poco más costosas. Claro, usted previene eso. Digamos, si usted Sí, cambia lo que hablamos de la caja, ¿sí? En la mitad del kilometraje que está pensado, en teoría esa caja puede durar un 30% más, 40% más. Claro, exacto. usted sabe cómo manejarla, utiliza buenos fluidos, buenos filtros. Entonces, por ejemplo, ahí es más barato hacer un cambio de aceite que comprar o reparar la caja total. Claro. O Entonces, el motor. Por ejemplo, hoy motor, lo que hablábamos en el capítulo, no sé si era el de gasolinas o en el de aceites, que ahorita el tema de los mantenimientos por los carros de Uber y de plataformas, que ya tienen mucho kilometraje, que antes no. O sea, carros de ciudad que ahora tienen de 300.000, 400.000 kilómetros. ¿Sí? Pues ahora se suma eso, que ya usted puede mantener su carro con 500.000 kilómetros a punta de buenos cambios de aceite, en vez de un carro con 500.000 kilómetros que ya ha sumado dos reparaciones de motor y que ya está en exactamente. 0,50 ¿qué? El size del motor interno. Claro, Sí, yo de hecho tengo un ejemplo concreto, digamos, bueno, mi familia en una época tenía carros de servicio público y esos carros no se les hacía buen mantenimiento, como que no había Un plan no de había un plan de mantenimiento. mantenimiento, sino cada que se podía algo, y la verdad es que ya, claro, cuando empiezan a tener 250.000, 300.000 kilómetros, son carros que viven en el taller, todas las semanas tenían que ir al taller a alguna razón. y no es rentable. Arreglar cosas. Usted mira las flotas, las empresas que tienen grandes flotas de vehículos y tienen a alguien dedicado a que A esté eso. pendiente del mantenimiento. Sí, esta, aunque no era pues una flota gigante de vehículos, digamos que en alguna época cuando yo estaba estudiando mecánica automotriz, me encargué pues Sí, como de administrar un poco el tema de los carros y lo primero que hice fue un mantenimiento correctivo uno por uno fuerte, ¿sí? O sea, para que dejen de estarse varando a todas horas. Sí, Un mantenimiento correctivo fuerte y de ahí en adelante hicimos un plan de mantenimientos con un mecánico muy bueno que conocía en esa época. Hicimos un plan de mantenimientos y también la instrucción de los conductores era que no podían llevar el carro ni podían cambiar el aceite, no, solo en ese sitio se hacía todo. Y digamos, ya después de que se estructuró un plan de mantenimiento más o menos, pues sin ser exagerado, porque son carros igual al final que se les busca rentabilidad, claro. pero al principio, digamos, el haber tenido que hacerles unos mantenimientos correctivos muy fuertes, pues uno dice es que es una inversión demasiado grande que se le está haciendo a un carro que es para trabajo. ajá. El resultado de eso es que realmente los carros pasaban un año sin vararse. Entonces al año volvía y se les hacía otra vez un muy buen mantenimiento y en el resto del año pues se mantenía, ¿no? O sea, aceites, eran carros que funcionaban a gas, algunos de ellos funcionaban a gas, por ejemplo, que con mayor razón había que ser súper riguroso con el tipo de aceite, con el tiempo del cambio de aceite. Y lo que usted dice es muy cierto, ya o sea, los carros más nuevos que entraron como dentro de ese plan de mantenimiento, llegamos a uno que duró 650.000 kilómetros Eso me sin parece. nunca haber destapado el motor. A punta de corriente, claro, o sea, pues nada le va a Sí. echar tampoco extra, pero ese motor jamás se destapó hasta que se vendió ese carro con 650.000 kilómetros. Y la verdad, siempre, o sea, ese carro creo que tal vez nunca se varó incluso, o sea, no me acuerdo de una varada de ese carro, pero el carro siempre, No, o es sea, un con un motor. mantenimiento riguroso, la verdad, la vida útil que uno le puede dar al carro es... Exacto, ¿no? Y por ejemplo, en ese tema de flotas, lo que usted dice, de hecho, hay una especialidad en la ingeniería mecánica que se llama gerencia de mantenimiento. Porque usted no sabe cuánta plata se ahorra usted en costos, o sea, siendo eficaz en el mantenimiento. No, nomás ahí, vea, usted haciendo el cambio de aceite se demorará medio día. Ahora imagínese cuánto se demorarán bajando el motor, reparándolo y volviéndolo a montar.
No, y haciendo un El cambio de carro, aceite se todo demora ese una tiempo, hora, Exacto, 2 o sea, horas. horas útiles de mantenimiento versus horas útiles de servicio. y el carro ahí quieto. No, y claro, obviamente, no, es que cuando un carro se vara, un carro de servicio público se vara, pues Sí, es no, terrible, porque por obviamente minuto es pierde plata. paila, o sea, cada minuto que está quieto está perdiendo plata. Entonces, Digo que un carro de servicio público demanda más mantenimiento que uno. Claro, vive Mucho todo el más. Sí, tiempo. o sea, yo creo que, de hecho, si esto fuera un taller y aquí hubieran 20 taxis aquí detrás de nosotros, me iría muchísimo mejor. Son carros que, claro, cada 15 días le tiene que estarle haciendo cambio de aceite, cada 8 días. Es más eficaz. Pero yo creo que eso es una de las conclusiones, lo que dije ahorita. O sea, si usted ¿qué? Se informa, primero que todo, o sea, entiende el carro que tiene, las condiciones las que lo usa, e invierte en un mantenimiento completo, adecuado, usted está ahorrando al final y está cuidando pues, la vida útil del carro, ¿no? un mantenimiento preventivo. Preventivo, No más que esperar a correctivo. que siempre algo nos moleste. Y como buenos petrolhead que somos, y por eso creo que están viendo el capítulo, pues investigue y vaya un poquito más allá. O sea, no necesariamente tiene que hacer lo que su mecánico le dice porque lleva 30 años haciéndolo de esa forma y es que así es y es que Sí, exacto. siempre usamos las cosas. No, infórmese un poquito más y entienda mejor qué es lo que está pasando en su carro y son los mejores elementos que puede usar al momento de hacer un mantenimiento al carro. Creo que esa es una muy buena conclusión. O sea, vaya un poquito más allá en este tema. Igual, si hay más detalles o cosas que no dijimos o que dijimos mal o mentiras, ahí en los comentarios. Y pues nada, pues muchas gracias por un capítulo más. Síganos, coméntenos. Síganos. Pues ahí estamos. Sobre todo comenten, pregunten. Chao. Chao, chao.